Muy bien, hoy vamos a platicar un poco sobre cableado estructurado. Mi nombre es Marvin Sequique, estudiante de la Mariano Galvez de Guatemala. Una red estructurada es una red de área local específicamente y estructurada porque aplica normas y estándares respectivas. Eh, Sus elementos principales son el cableado vertical. Como vemos en esta imagen, el cableado vertical es el cable principal de toda la red en que se comunican todas las otras redes. Y el concepto dice que proporciona interconexiones entre cuartos de entrada y servicios del edificio. Estos son los servicios que proporciona el cable del backbone o cable vertical también llamado. Cuartos de equipos y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del backbone incluye la conexión vertical. Las canalizaciones backbone pueden ser verticales u horizontales entre pisos en edificios de varios pisos. Eso significa que puede estar así en vertical o puede estar así horizontal también, pero se comunican o es el encargado de comunicar las distintas redes con otras redes o con distintos departamentos. El cableado horizontal. El cableado horizontal es el enfoque que se le da a cómo distribuir la red. Por ejemplo, aquí viene desde un hub o un switch que llega hasta las otras computadoras o en este caso a los hosts. Se comunican, viene del router al switch y de ahí a las estaciones de trabajo. Y en el concepto dice, el sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones o viceversa. Y como les estaba platicando, estos son los cables horizontales y estos son ya los cables de forma horizontal. La topología que se utiliza con el cableado estructurado es la topología estrella. Y este es un pequeño ejemplo de la topología estrella. Estrella porque se comunica con otras redes sin, sin dejar a alguno sin conexión. Existen otras topologías, pero lo que pasa que no es lo mismo con la de estrella. La de estrella, por ejemplo, si desconectamos esta red ya dejaría de funcionar. Pero en todo sí funcionaría todavía. Por ejemplo, en la topología circular, si alguno se desconecta, si alguno de estos cables se desconecta, un ejemplo, ya no funciona todos. Por eso es la topología que utiliza el cableado. Y los tipos de cable que existen, por ejemplo, para los cables de backbone, se puede utilizar el cable de coaxial. Aquí vemos que tiene un cable de cobre, tiene su protector y tiene su protector de las interferencias también. Y esto se utiliza más en los exteriores, por ejemplo, del cable de backbone se necesita estar en el exterior, entonces se utiliza el cable de coaxial. También uno de las principales es la fibra óptica, que es este. La fibra óptica se utiliza más a largas distancias, pero en el cableado estructurado se utiliza el cable UTP o también se utiliza en algunos países el STP, y lo que pasa que no se utiliza tanto en Guatemala porque el cable sí es un poco costoso, por lo tanto se utiliza más la categoría 5, la categoría 5E y la categoría 6.
Y eso es por la velocidad de los datos. Y categoría 5 porque, por ejemplo, aquí vemos que solo tiene 2 vueltas por cada centímetro. Este tiene 3, esta es la que más se utiliza. Y este casi no se utiliza, pero sí es mucho mejor todavía, pero el costo es más elevado. Entonces se utiliza más este que tiene de 3 a 4 vueltas por centímetro. En la instalación de los cables de red tenemos que tener precauciones en el manejo del cable UTP. Precauciones de no estirarlo tanto, no darle ángulos menores de 90 grados, utilizar rutas de cables y accesorios apropiados, por ejemplo de 100 ohmios de UTP y STP. Los cables no deben enrutarse en grupo muy apretados porque eso genera congestión en la transferencia de datos. Y como les mencionaba, evitar las tensiones en el cable. Otra de las precauciones es no instalarlo junto a los cables de energía eléctrica porque eso también tiene interferencias. Y además, para en una instalación correcta se necesita un sistema de puesta a tierra o conexión a tierra. Esto lo que hace es que cuando hay una descarga de alguno de los componentes o la energía eléctrica en ese momento está fallando porque tiene interrupciones o hay un cortocircuito, lo que hace es que el cortocircuito se viene al sistema de puesto a tierra que es en este apartado y la energía eléctrica se distribuye en la tierra y no causa daños a personas. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo es la conexión de cable a tierra. Tiene una cubierta del pozo para poder abrirlo, un tapón removible, una cola de cochino para conectar red de tierras o conectores de rebaja. Este es el cable que va hacia los componentes de red. Sales metálicas para disolver la energía eléctrica, orificios de salida donde sale la energía o la descarga eléctrica, entre otros. Y la velocidad de los cables según la categoría del cable. Por ejemplo, en la categoría 1 se utiliza más en las comunicaciones telefónicas y no es adecuado para la transmisión de datos ya que sus velocidades no alcanzan los 512 kilobits por segundo. Pero en el cableado estructurado se utiliza la categoría 5 como había mencionado anteriormente, que puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 megabits por segundo. Y hay otros que comunican mejor, pero como les había mencionado, es el costo que se eleva. Entre más velocidad, más se eleva el costo. Y los requisitos de la instalación de la red física es que tenga una fuente de electricidad propia. En los componentes de red en la instalación de la red se necesita una fuente de electricidad propia para alimentar los routers y los switches de la red estructurada. Un acondicionamiento de aire si es una red pequeñita. O se podría utilizar también la calefacción. También si, como les estoy diciendo, que si es una red pequeña, entonces se puede utilizar solo la calefacción o el aire acondicionado. Un control de humedad también. Y como les había mencionado, el cable UTP de categoría 5 de 3 a 4 kilos por pulgada. Longitud máxima es de 50 metros o 16.4 pies según el estándar TIA, aunque algunos dicen que llega hasta los 100 metros, pero
Lo más recomendable es no pasarse de los 90, aunque la tía, el estándar que proporciona es de 50 metros, pero podemos llegar hasta 90 metros. Y gracias por ver el video.